Al principio de la carta estaba escrito: por favor, lee esto para que tu hermano o hermana no lo note. Esta era la carta que mi madre me había dejado. Continué leyendo la carta con las manos temblorosas. Contenía detalles impactantes. Al final de la carta, escribió la ubicación de cierta caja fuerte y su código. Esta carta también era el testamento de mi madre, el cual mis hermanos habían estado buscando desesperadamente. Leí la carta y deseé haber prestado más atención a mi madre. Me apresuré hacia el lugar, carta en mano, para abrir la caja fuerte. Asegurándome de que nadie me siguiera, introduje el número PIN y revisé el contenido de la caja fuerte. Me quedé con los ojos bien abiertos y sorprendido cuando vi lo que mi madre había dejado allí. Oh, esto es. Al mismo tiempo, tomé una decisión. Mi nombre es Nancy Tuck, y soy una oficinista de 28 años. Ahora estoy trabajando mucho, pero solía ser muy frágil. Cuando estaba en la escuela primaria y secundaria, era tan débil que no podía ni siquiera asistir a la clase de educación física y tenía que ser hospitalizada cada vez que me resfriaba. Era la menor de 3 hermanos y también era frágil, pero mi madre siempre me crió con amabilidad. Mi padre falleció cuando aún era lo suficientemente pequeña como para recordarlo, y mi madre trabajó muy duro para criarnos. Tenía su propio trabajo en ese momento, pero a veces dedicaba todo su tiempo a cuidarme, dejando a mis hermanos al cuidado de ellos mismos. Así que me sentía muy mal por mi hermano y hermana, quienes no fueron atendidos por mi madre en ese momento. Pero gracias al apoyo devoto de mi madre, pude crecer y convertirme en una buena persona. Comencé a vivir sola cuando ingresé a la universidad. ¿Estás segura de que puedes vivir sola? ¿Por qué no vienes desde mi casa? Pero rechacé la oferta porque estaba un poco lejos de mi casa. No te preocupes, mamá, volveré en las vacaciones largas. No te preocupes, mi madre parecía un poco triste, pero le prometí eso. Sí, mamá, dejemos que Nancy se vaya sola. Pero estoy preocupada. Volveré en las vacaciones, así que no puedes retenerme aquí, ¿verdad? Lo entiendo, pero a cambio, si sucede algo, me llamas de inmediato, ¿de acuerdo? Sí, lo prometo. Yo también estaba triste por separarme de mi madre, pero mi hermano y mi hermana, que ya trabajaban, se iban a encargar de cuidarla, ya que mi madre ya estaba envejeciendo. Estaba muy agradecida por la oferta de mi hermano y mi hermana. En ese momento, mi hermano ya estaba casado y tenía a mi sobrino y sobrina. Mi madre podía jugar con sus nietos, por lo que no se iba a sentir tan sola. Como le prometí a mi madre, volvía a casa todos los años durante las largas vacaciones universitarias y disfrutaba hablando con ella. Mi hermano también venía de visita con mis sobrinos, y pasábamos unas vacaciones muy agradables. Eventualmente, me gradué de la universidad y comencé a trabajar para una empresa. Mi hermana también se casó y tuvo a mi sobrino. Cuando comencé a trabajar, estaba ocupada con el trabajo y me era difícil volver a casa. Pero encontré tiempo en mi agenda ocupada para regresar. Cuando volvía a casa, encontraba a mis sobrinos jugando alegremente con mi madre. Mi hermano y mi hermana también se presentaban cuando volvía a casa, así que pude pasar un tiempo agradable con ellos. Me sentía feliz y aliviada de poder disfrutar tanto tiempo con ellos. Unos meses después, en medio de toda esta felicidad, recibí una llamada de mi madre. Hola, mamá. ¿Qué pasa? Hola, estaba pensando en visitarte donde vives. ¿Es una mala idea? No, para nada. Me sorprendió un poco porque no esperaba que mi madre dijera algo así, pero me alegró hacer tiempo para verla, ya que quería verme. Unos días después, llegó el día en que mi madre me visitaría. Apresuradamente terminé todo el trabajo que había acumulado para el día y hablé con mi jefe para obtener un día libre pagado. La recogí en la parada de autobús para el autobús de larga distancia y la busqué mientras bajaba del autobús. Oh, mamá, te veo. Pero parece algo desganada. Inmediatamente traté de llamarla,
pero por alguna razón no se veía bien. Solía ser tan enérgica y no dejaba de sonreír. Con este pensamiento en mente, recuperé la compostura y llamé a mi madre. «Oh, mamá, estoy aquí. Estoy aquí. Oh, Nancy, siento mucho haber venido con tan poco aviso. Oh, no te preocupes. Hoy nos divertiremos mucho». Pero estaba preocupada por mí. «¿Has estado ocupada con el trabajo, no?», le dije con una sonrisa que realmente estaba bien. Luego, disfruté de un día de turismo con mi madre en una ciudad lejos de su casa. Me sentí muy feliz de ver a mi madre sonriendo y disfrutando tanto del paseo. Me alegra que realmente lo esté disfrutando. Pensando en ello, ¿fue mi imaginación que parecía estar de bajo ánimo al principio? No, era más bien que necesitaba que se divirtiera mucho ahora. Con eso en mente, le mostré a mi madre muchos lugares, pero por supuesto, era imposible visitar todos en un solo día. Oh, cómo desearía poder ir a más lugares contigo. Gracias, Nancy, puedes mostrarme más la próxima vez que vuelva. De acuerdo. Sí, de acuerdo. Prometido. Sí, prometido. Mi madre y yo nos miramos y reímos. Decidí hacer un nuevo plan para mostrarle más lugares la próxima vez que viniera a visitarme. Mientras me divertía de esta manera, la hora del último autobús se iba acercando poco a poco. Era hora de que mi madre se fuera a casa. «Te voy a llevar a la parada del autobús». Bueno, ya es esa hora, mi corazón se encogió al escuchar la voz triste de mi madre. A medida que se acercaba la hora del autobús para regresar a casa, mi madre expresó que realmente estaba triste por dejarme. Aún así, mi madre dijo, como si estuviera tratando de alejar su renuencia a irse, «Mis nietos me están esperando, así que mejor me voy a casa». «Sí, lo sé, pero puedes llamarme cuando quieras». «Realmente disfruté salir contigo hoy, mamá». «Yo también lo disfruté. Ahora tengo otro buen recuerdo. Sigamos haciendo buenos recuerdos». «Bueno, Nancy, cuídate a partir de ahora, ¿de acuerdo?» «De acuerdo. Nos vemos luego, mamá». Con eso, mi madre y yo nos despedimos con sonrisas en nuestros rostros, pero nunca había visto a mi madre tan sola como ese día. Así que la despedí con un poco de aprensión. «Sí, llamaré a mi madre a menudo a partir de ahora», decidí en mi mente mientras la veía alejarse. Unos días después, sin embargo, la noticia llegó de repente. Ese día, recibí una llamada inusual de mi hermano, Sid. «Hola, Nancy, ¿cómo estás?» «Hola, Sid. Estoy bien. Es raro que me llames. ¿Qué sucede?» «Nancy, cálmate y escucha. Mamá falleció». «¿Qué? Es verdad. Por favor, ven aquí tan pronto como puedas». Con eso, colgó el teléfono. Todavía me costaba aceptar la realidad de lo que mi hermano acababa de decirme. Había estado con mi madre solo unos días antes, entonces, ¿cómo es que de repente? Mi madre no me había mostrado ningún indicio de tal cosa aquel día. Mi mente giraba en torno a los eventos felices de ese día. No, mi madre se enfadaría conmigo si me derrumbara por algo como esto. Con ese pensamiento, me recompuse y me preparé para ir a la casa de mi hermano. Cuando regresé a casa, fui recibida por mi hermano y mi hermana. «María, bienvenida a casa, Nancy», dijo Sid. «Estoy en casa. Siento todo el trabajo que has hecho para el funeral y todo lo demás. Seré el portador del féretro, eso es lo que se supone que debo hacer». «Gracias, Sid. Estoy segura de que debes estar cansado por venir a casa con tan poco aviso. Descansa un poco». «Gracias», respondí. Y luego tuvo lugar el funeral. Los vecinos acudieron al funeral de mi madre. Mi madre era una buena vecina, y muchas personas la extrañaban. Cuando vi el rostro de mi madre por última vez, lloré sin miedo a que me vieran. La esposa de mi hermano me apoyó.
El funeral terminó sin incidentes y regresé a casa. Hoy todos pudimos despedirla. Estoy seguro de que mamá habría estado muy feliz de verte, dijo Sid. Sí, Nancy también volvió a casa, y estoy segura de que mamá estaba muy feliz de que la despedimos, agregó mi hermana. Me sentí un poco aliviada al escuchar esto de parte de mi hermano y hermana. En el fondo de mi mente, había pensado que tal vez mi hermano y hermana habían hecho algo mal, pero parecía que mis temores eran infundados. Nancy, te quedarás con nosotros por un tiempo, ¿verdad?, preguntó Sid. Sí, lo haré. ¿Por qué? Necesito que cuides a los niños porque tengo que ir a muchos lugares tras la muerte de mamá. Está bien. Oh, por cierto, mamá te dijo algo cuando la viste. No, no escuché nada. Bueno, mi hermano dijo eso y no preguntó más. A partir del día siguiente, mi hermano y hermana estuvieron ocupados. Mi hermana me dijo que la llamara si necesitaba algo y se fue a casa. En cuanto a mí, me pidieron que cuidara de los hijos de mi hermano. Pero la mayoría ya eran grandes, así que el único que realmente necesitaba cuidar era el bebé que había nacido recientemente. Mientras cuidaba del bebé, estuve recopilando documentos sobre mi madre. Sin embargo, en el proceso, descubrí que el lugar donde mi madre falleció no fue en esta casa, sino en una residencia de ancianos lejos de aquí. ¿Una residencia de ancianos? Nunca había escuchado de mi madre que ingresara en una residencia, pensé, y tampoco había escuchado a mi hermano o hermana hablar de que mi madre fuera trasladada a una residencia, ni me habían. Pensé que mi hermano y hermana estaban ocultando algo, así que aproveché el tiempo en que estaba sola y visité la residencia donde mi madre estaba alojada. Lo primero que hice fue agradecerles por haber cuidado de mi madre. Lo que escuché allí fue que ni mi hermano ni mi hermana se habían presentado después de que mi madre ingresara en la residencia. Me sorprendió escuchar este hecho de las personas del lugar. Si esto era cierto, entonces mi madre había muerto sola, sin que nadie la cuidara. Tu madre era una persona muy tranquila. Hablaba mucho de ti. ¿De verdad? Sí, estaba muy orgullosa de ti, y también decía que a veces se preocupaba por ti porque trabajabas más que nadie. ¿De verdad? ¿Mi madre alguna vez te dijo eso? Las personas de la residencia me contaron sobre mi madre hasta justo antes de que falleciera. Escuché sus historias y rompí a llorar en el acto. Las personas en la residencia me abrazaron con suavidad y me dieron palmaditas en el hombro. Me preguntaba cómo debía haberse sentido mi madre al ser dejada en esa residencia sin que yo lo supiera. Debería haberla escuchado más atentamente ese día. Si lo hubiera hecho, tal vez habría podido ayudarla a darse cuenta de su situación. No podía dejar de llorar mientras mis emociones fluían. Luego escuché a uno de los empleados decir, de hecho, tenemos algo para ti de parte de tu madre. Me dijeron, ¿es esto un depósito de mi madre para mí? Sí, también hay algunos objetos que se usaron aquí. Así que, ¿sería posible que los llevaras contigo? Te entregaré el equipaje en la recepción. Y recibí su equipaje, que había quedado en la residencia. Muchas gracias por haber cuidado de mi madre hasta el final, me incliné profundamente ante las personas de la residencia y me fui. Cuando regresé a casa y revisé las pertenencias que había traído de la residencia, encontré una carta. La carta estaba dirigida a mí, y el remitente era, por supuesto, mi madre. La carta que encontré entre las pertenencias de mi madre, la primera frase decía, por favor, lee esta carta sin que tu hermano, tu hermana o nadie más se dé cuenta. Abrí la carta de mi madre con las manos temblorosas. Oh, Dios mío. Leí la carta y lamenté no haber prestado más atención a mi madre. La carta de mi madre decía que había sido acosada por mi hermano y mi hermana. Además de esto, mi madre había incluido pruebas fotográficas del hecho de que había sido acosada y una grabación de audio en su grabadora de voz. Reproduje la grabación de la voz con temor. Oye, vieja bruja, muévete. Sí, lo siento.
Pude escuchar a mi hermano tratando a mi madre como una esclava. No pude evitar taparme los oídos. Mamá, lo siento mucho. No noté nada antes. Me sentía triste, frustrada y llena de remordimiento hacia mi madre. No podía detener las lágrimas por todas las emociones que sentía. Al final de la carta estaba el número PIN de una cierta caja fuerte. Esta carta de mi madre también era su último testamento, el cual mi hermano y hermana habían estado buscando desesperadamente. Mamá, gracias. Derramé más lágrimas al terminar de leer la carta por completo. Sí, solo a mí me habían confiado el legado de mi madre, y estaba decidida. Consulté a un abogado para que mi hermano y hermana no supieran el contenido de la carta. El abogado también me dijo que no tenía que decirles nada a mis hermanos sobre la carta. Un día, le pregunté a mi hermano acerca de mi madre. Oye, sí, quiero hacerte unas preguntas sobre mamá. Sí. Bueno, vi a mamá unos días antes de que falleciera. Parecía un poco decaída en ese momento, pero ustedes no la trataban como si fuera un estorbo, ¿verdad? ¿Qué? Oh, no haríamos algo así, ¿verdad? Fue mamá quien nos crió, a todos nosotros, durante todos estos años. Sí, pero tuve la sensación de que, debido a mi debilidad física en el pasado, mamá no te cuidó a ti ni a mi hermana, y tal vez resentías eso. Incluso si eso fuera cierto, fue hace mucho tiempo. A ti tampoco te gustaba ser débil. Lo sabemos. Bueno, gracias. Siento hacer una pregunta tan extraña de repente. Así fue como intenté descubrir si mi hermano y hermana estaban acosando a mi madre, pero mi hermano se negó a admitir que la estaba maltratando y continuó ocultándolo de mí. Decidí que ya no podía confiar en mi hermano y me fui de su casa alegando que tenía que volver al trabajo. Eventualmente, mi hermano, al darse cuenta de que yo era la única que sabía sobre la herencia de mi madre, comenzó a investigarme. Sí, ¿qué está pasando? He estado bastante ocupada en el trabajo últimamente. Nancy, ¿tienes algo que no nos has dicho? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Por ejemplo, el testamento de mamá, su herencia. No sé nada al respecto. ¿En serio? Me lo preguntaba con tanta insistencia que simplemente dije, realmente no sé nada. ¿Qué? ¿Me estás dudando? Porque tú fuiste quien vio a mamá justo antes de que falleciera, y tú eras cercana a ella, ¿no? Es extraño que no haya aparecido el testamento. Estallé de rabia contra mi hermano por haber acosado a mi madre y por estar tan preocupado por el paradero del dinero. Entonces déjame decirte algo. Al contrario, tú tienes algo que ocultar, ¿verdad? Sé que tú y mi hermana han estado acosando a mamá. Te dije que no lo hice. Puedes decir eso, pero en realidad, tengo pruebas de que tú y mi hermana acosaban a mamá. ¿Qué quieres decir? ¿Quién demonios haría eso? Mi hermano claramente estaba alterado. Parecía no haber duda de que estaba acosando a mi madre después de todo. ¿Crees que te voy a decir algo así? ¿Qué crees que te pasará si saco esto a la luz? Tú, maldita sí. Sin poder decir nada más, mi hermano colgó el teléfono violentamente. En ese momento, logré evadir a mi hermano, gracias a la chispa de evidencia del mal karma que había obtenido. Pero debido a esa chispa de evidencia, mi hermano parecía haber captado la idea de que yo sabía algo sobre el testamento y la herencia de mi madre. A partir de ese día, mi hermano comenzó a llamarme insistentemente. Sid, eres muy persistente. Cállate. Todo lo que tienes que hacer es responder honestamente. Te dije que no sé nada. Además, ahora estoy ocupada con el trabajo. Me interrogaba en cada momento sobre lo que yo sabía acerca del legado y el testamento de mi madre, pero yo no me dejé intimidar por mi hermano y le respondí con firmeza. Aún así, mi hermano se negaba a rendirse, así que decidí que no quería involucrarme más y bloqueé las llamadas de mi hermano. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que había bloqueado sus llamadas, vino a mi casa,
lo cual me sorprendió. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no me das una respuesta honesta, verdad? Te dije que no sé nada. Solo muéstrame la casa. Estoy seguro de que lo estás ocultando en algún lugar. ¿Normalmente llegarías tan lejos, aunque seas mi hermano? Tuve que hacer algo porque estaba molestando a los vecinos. Sí, si sigues siguiéndome, llamaré a la policía y te denunciaré como acosador, ¿entendido? ¿Qué? ¿Le harías eso a tu hermano? Estoy hablando en serio. Y ahora mismo, está siendo una gran molestia para los vecinos. Mi hermano retrocedió cuando le dije esto con un lenguaje fuerte, y se alarmó por su entorno. Se podían escuchar voces fuertes en el vecindario, y podía oír a la gente afuera mirando y susurrando algo en tonos bajos. Mi hermano pensó que la situación era realmente mala y se fue, diciendo que volvería. Mientras lo veía marcharse, le grité, si vuelves, llamaré a la policía de verdad. Le tenía tanto miedo a ser atrapado por la policía que, después de eso, nunca volvió a aparecer. Tras este incidente, decidí que ya no era seguro para mí seguir viviendo en mi casa actual y comencé a considerar mudarme. Como era mi hermano, podría entrar en la casa mientras yo no estuviera, y quería evitar eso. Ah, sí, en ese momento recordé la ubicación de la caja fuerte escrita en la carta que mi madre me había dejado, y el código para abrirla. Apresuradamente tomé la carta y fui al lugar mencionado. Después de asegurarme de que nadie me seguía, revisé el contenido de la caja fuerte. ¿Qué demonios? Me quedé boquiabierta cuando vi lo que mi madre había dejado en la caja fuerte. Dentro de la caja había dinero, estimado en $200,000, y la llave de la casa que había comprado antes de su muerte. ¿Cómo pudo mi madre haber ocultado tanto dinero? ¿Cuándo lo escondió? Busqué algo más aparte del dinero y la llave de la casa. Entonces encontré una carta en el fondo de la caja fuerte. Allí, con la letra de mi madre, había una sola frase pidiéndome que usara todo para mi felicidad. Oh, mamá, te preocupabas tanto por mí. Derramé lágrimas frente a la caja fuerte. ¿Cuántas veces he llorado desde que mi madre falleció? Gracias, mamá. Gastaré lo que dejaste con mucho cuidado. Yo también te amo, mamá. Decidiendo que esta sería la última vez que lloraría, pensé en el futuro y decidí que mi seguridad era lo primero. Me mudaría y viviría en la casa que mi madre me había dejado para escapar de mi hermano. Esto me daría tranquilidad por un tiempo, pensé. Pero la vida pacífica nunca llegó, y esta vez la familia de mi hermana localizó mi casa y vino a visitarme. Nancy, ¿cuánto tiempo sin verte?, exclamó mi hermana cuando llegó a mi puerta inesperadamente. ¿Cómo me encontraste aquí?, pregunté, sorprendida y un poco incómoda. Alguien que conozco te encontró por casualidad y me lo contó, respondió despreocupadamente. Oh, ya veo. Entonces, ¿en qué puedo ayudarte? Traté de mantener la cortesía, aunque sospechaba que esta visita no era solo una visita social. Bueno, me divorcié de mi esposo el otro día, dijo, como si no fuera nada importante. ¿Estabas tan feliz, y ahora te has divorciado?, pregunté, genuino. Así es. Ahora soy madre soltera, y tengo un nuevo novio. Quiero salir con él, así que necesito que cuides a Dean mientras no estoy trabajando. Está bien, pero tendrás que avisarme con anticipación de ahora en adelante, respondí, intentando establecer algunos límites. Hoy estoy libre, así que no hay problema, añadí, aunque no estaba del todo entusiasmada con la idea. Gracias. Eso me ayuda mucho. Bueno, cuida a mi hijo hoy, y con eso, dejó a Dean conmigo y se fue apresuradamente. Me quedé allí, asombrada por lo casual que mi hermana estaba manejando las cosas. ¿Cómo podía confiar en mí sin ningún aviso, sin importar que ahora fuera madre soltera? Después de ese día, mi hermana comenzó a contactarme con frecuencia para que cuidara a Dean. Pero no solo eran las llamadas, si resultaba que estaba ocupada con el trabajo y no podía responder, dejaba a Dean solo frente a mi casa.
Al principio, sentía pena por Dean y lo dejaba entrar en mi casa. Pero con el tiempo, noté algo perturbador. Dean era un niño bastante malcriado, siempre revolviendo la casa. Sabía que no podía vigilarlo todo el tiempo, y cada vez que venía, parecía que algo desaparecía de mi hogar. Al principio, no me enojé con él. Me decía a mí misma que eran cosas pequeñas, reemplazables. Pero cuando me di cuenta de que mi hermana no estaba trabajando correctamente, comencé a sospechar que Dean estaba buscando algo valioso, tal vez incluso relacionado con la herencia de mi madre. Un día, mientras hacía mis quehaceres, noté a Dean en mi habitación. «Dean, ¿qué haces en mi habitación?», pregunté alarmada. «Oh, no. Dean claramente estaba alterado y nervioso, tratando de ocultar algo. «Dean, muéstrame lo que acabas de esconder», exigí. «No estoy escondiendo nada», mintió. «No me mientas». «Te estaba mirando», dije con firmeza, acercándome a él. «Déjame en paz». Dean gritó, empujándome. En ese momento, vi un destello de lo que sostenía. «Oye, esa es mi cartera», me di cuenta, indignada. No importaba cuánto problema tuviera, esto era imperdonable. Corrí tras Dean, que intentaba robarme. Logré atraparlo y le arrebaté mi cartera. Por primera vez, regañé a Dean seriamente. Pero debido al comportamiento problemático repetido de Dean, finalmente tuve suficiente. Llamé a la policía. Cuando la policía llegó, les expliqué todo. Les conté sobre el comportamiento preocupante de Dean y cómo había estado causando problemas durante meses. También les informé sobre la negligencia de mi hermana como madre. «¿Qué está pasando?», exigió mi hermana cuando fue convocada por la policía. «Solo estábamos divirtiéndonos», insistió. ¿Divirtiéndose? «Dejando a tu hijo con otras personas sin avisarles», le respondí furiosa. «Bueno, eso no importa. Más vale que me expliques por qué me llamaste aquí». Mi hermana aún no parecía entender la gravedad de la situación. Cuando le dije que Dean había intentado robar mi cartera, se puso pálida. La vi susurrarle algo a Dean, tratando de encubrir lo que había sucedido. Pero para entonces, ya era demasiado tarde, yo ya había juntado todas las piezas. Mi hermana probablemente había escuchado de mi hermano que yo tenía la herencia de mi madre y había enviado a Dean a husmear en mi casa, con la esperanza de encontrar algo. Además, sabía que estaba usando a Dean como excusa para salir con su nuevo novio. Toda esta situación había ido demasiado lejos y estaba más enojada de lo que jamás había estado en mi vida. «¿Tú, qué?» «Sabía bastante bien lo que pretendías hacer», dije, mi voz temblando de ira. «¿De qué estás hablando?», respondió, fingiendo ignorancia. «No te hagas la tonta conmigo. Tu hermano te contó muchas cosas, ¿verdad?». «Pero lo siento, está claro lo que buscas», le espeté. «¿De qué estás hablando?». «No tienes que decirlo aquí. La policía te interrogará sobre esto muy pronto». Mi hermana estaba visiblemente temblando mientras terminaba de hablar. Me di cuenta de que probablemente estaba sonriendo, pero mis ojos no lo estaban. Los oficiales de policía, percibiendo la tensión, escoltaron a mi hermana y a Dean fuera de la casa. Los vi marcharse, finalmente sintiendo que podría volver a tener algo de paz. Después de que se fueron, me desplomé en el sofá, completamente agotada. No podía creer el nivel de estrés al que me había sometido. Pero era natural, dado todo lo que había pasado. A partir de ahora, pensé, finalmente tendré paz y tranquilidad. Unos meses después, tras la visita de mi hermana y su hijo, no volví a saber de mi hermano ni de mi hermana. El intento de robo de Dean se resolvió con una sentencia leve, ya que todavía era menor de edad. Esperaba que, a partir de ahora, llevara una vida decente y no se viera influenciado por su madre. Mi hermana tampoco fue castigada mucho, debido a la falta de pruebas contundentes. Sin embargo, como resultado de todo esto, tuvo que pagarme una compensación.
A través de mi abogado, escuché que su nuevo novio la había dejado, y que ahora trabajaba día y noche para poder llegar a fin de mes. En cuanto a mí, apenas había tocado el dinero que mi madre me dejó. Todavía estaba trabajando de manera constante y quería cuidar bien la herencia que me había dejado. Además, comencé una relación con un hombre que era mi superior en el trabajo. Apreciaba mi personalidad enérgica y alegre, y era muy amable y confiable. Traté de hacer mi trabajo por mí misma tanto como fuera posible, pero era muy agradable tener a alguien que realmente se preocupaba por mí. Por otro lado, mis hermanos seguían teniendo problemas financieros. A pesar de que sabían que la herencia en la que habían contado no les pertenecía, continuaron luchando. Mi hermana aparentemente trabajó sin descanso al principio, pero eventualmente dejó su trabajo. Me preguntaba si había olvidado que todavía me debía dinero. También supe que mi hermano me contactó a través de mi abogado, pidiendo dinero porque estaba endeudado. Eran personas problemáticas, pero yo estaba decidida a mantenerme al margen de sus vidas a partir de ese momento. Decidí no ser como mis hermanos y concentrarme en mi propia felicidad. Por el bien de mi futuro y en honor a la memoria de mi madre, prometí no olvidar nunca su bondad y construir una familia cercana y amorosa propia. ¿Qué te pareció esta historia? Por favor, suscríbete a nuestro canal y nos vemos en el próximo